En un artículo del año pasado, 2009, la activista cherokee Vilma Mankiller afirmó que para imaginar el futuro de los pueblos indígenas hay que mirar a su pasado, pero yo agrego, ¿qué con su presente? ¿Qué significa ser, como les preguntaba hace un instante, ser indígena en el siglo XXI? Porque pues hay que entrarle al tema pues tratando de ver la realidad, lo más tangible que se pueda, supongo yo. Sí, seguramente significa para muchos de ellos vivir una situación de marginación, de discriminación. Si me permites, puedo leer 5 resultados de la encuesta de discriminación en México. Por favor. 9 de cada 10 indígenas afirman que se sienten discriminados. 9 de cada 10 indígenas no obtienen trabajo a causa de su origen étnico. 3 de 4 de ellos consideran que tienen menos posibilidades para asistir a la escuela que los demás mexicanos. 2 de cada 3 indígenas afirman que tienen pocas o nulas posibilidades para mejorar su calidad de vida, por ejemplo. Claro, son cifras fuertes. Sí, Mario, yo creo que la pregunta que haces es muy relevante y habría que posicionarnos en 2 vertientes. O sea, por un lado, ¿qué significa ser indígena en el siglo XXI? En gran parte yo creo que sigue significando una historia de lucha, una historia de resistencia y una historia mediante la cual han sido animadas las poblaciones indígenas a organizarse y a seguir exigiendo por sus derechos. Pero también es importante entender la otra parte, es decir, qué significa ser indígena desde el punto de vista de la sociedad no indígena. Yo creo que lo que acaba de comentar María es muy relevante desde el punto de vista de los indígenas. Desde el punto de vista de los no indígenas, el tema no ha sido monolítico, el tema ha variado en el tiempo. Y simple y sencillamente, para ir ubicando el asunto, si me lo permites, ¿cuál ha sido la relación, por ejemplo, del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas? México es uno de los que tiene la tradición indigenista más larga en toda Latinoamérica. Son 60 años desde la fundación del INE. Sin embargo, esta historia no ha sido igual. Ha habido circunstancias históricas que han dado respuestas diferentes desde el otro lado. En un primer momento, lo indígena en el México revolucionario fue visto como el origen de la mexicanidad. Es esa época en la que surgen los grandes murales mexicanos, donde se ve el señor español, la señora indígena, y de ahí nace el mexicano. Pero en ese primer momento, lo indígena simplemente significó ser origen, ser raíz, pero no era una realidad viva. En esta época que dura desde los 20 hasta los 30, ser indígena era simplemente ser algo del pasado. Posteriormente, el asunto con la creación del INE va cambiando un poquito, y ser indígena era ya formar parte de una realidad viva, pero que había que incorporar a una única lógica de desarrollo nacional. Y en ese momento, cuando surge el INE, de lo que se trataba era de incorporar a esas realidades vivas a una única lógica de desarrollo. Buscaban integrarlos a un único modelo, es decir, lo que caracteriza ese momento es simple y sencillamente el integracionismo. Pero ahora, lo que es indígena desde el punto de vista institucional es que ellos tienen que ser sujetos de su propio desarrollo, que son estructuras sociales diferentes, que en realidad en el caso de México y de muchos países de Latinoamérica no es solamente una expresión de esa nación, sino son muchas expresiones, son muchos Méxicos en ese sentido, y de lo que se trata es de construir un desarrollo con identidad. Es decir, un desarrollo conforme a los valores propios de las comunidades. Pero para eso tendría que haber un reconocimiento tácito, ¿no? Porque las condiciones tendrían que estar dadas, las estructuras sociales y económicas pues tendrían que darles oportunidades pues para ellos tomar rienda y empezar a fomentar un desarrollo y una identidad reconocida, pero pues a la luz de los hechos yo creo que sí nos falta bastante tarea que hacer. Sí, sí, desde el punto de vista legislativo, bueno, tienen reconocimiento a nivel constitucional, no de todos los derechos, ¿verdad? También México es parte del convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es el instrumento internacional más importante y es una de las banderas de lucha más importante de los pueblos. Entonces, bueno, desde el punto de vista legislativo hay ese reconocimiento que no necesariamente se traduce en las relaciones sociales, ¿verdad? ¿Dónde Lo que sucede, Mario, finalmente, es que esta búsqueda, ¿no?, desde la parte institucional y buscando responder a los reclamos históricos de las comunidades indígenas, tiene precisamente el reto de convertirse en una lógica de operación de las instituciones, en políticas públicas que trasciendan de ser políticas indigenistas, es decir, las políticas diseñadas por no indígenas para indígenas, hacia políticas indígenas, es decir, donde los indígenas son los que asumen el papel protagónico. El tema de la consulta y la participación efectivamente es un tema que ya está en el marco legal. Yo creo que si bien no tenemos un marco legal perfecto,
Ya nuestra Constitución ampara muchos derechos que tienen que empezar a ejercerse. El asunto es cómo convertimos este bagaje, este marco jurídico, todas estas facultades institucionales y todos estos derechos ganados que ya están plasmados en la Constitución y en las leyes en una realidad operativa. Y por eso creo que finalmente el gran reto del siglo XXI es que las instituciones operen de acuerdo a esos avances legislativos. Finalmente creo que hay un reto en términos de política pública para lograr articular un desarrollo con identidad, y podemos platicar más adelante de ese asunto. Claro, porque a mí los resultados de esta encuesta pues nos hablan de la percepción del indígena, cómo se siente por una sociedad que pues lo rechaza, que no le abre caminos, que no le da oportunidades. Entonces me habla de dos realidades, esta realidad en la que tú hablas, que es la percepción del indígena mismo, y quienes lo ven desde fuera. Exacto. ¿Cómo hacer que la palabra integración no sea la que juzgue o pese más en uno u otro lado de la balanza? ¿Quiénes se integran con quién? ¿Los indígenas a las sociedades modernas o las sociedades a abrir espacios a las comunidades indígenas? ¿Quiénes serían? El tema del integracionismo pues ya está rebasado. Ahora se habla de una relación entre iguales, ¿verdad? En donde el Estado tiene obligaciones que cumplir y los indígenas tienen muchísimos derechos, uno de ellos uno de los más importantes, el derecho a la libre determinación, a poder decidir sobre todos aquellos asuntos que les atañen, por ejemplo. Yo creo que la pregunta que haces, Mario, es muy relevante. Es decir, más que quién se integra, es dónde nos encontramos. Y el asunto es que deben haber posiciones desde ambas partes. Desde la parte del Estado mexicano, entender que el Estado no es más que un generador de condiciones, generar facilidades para que las comunidades indígenas encuentren su propio destino. Eso es fundamental. Y esa es una actitud que se dice rápido, pero que implica muchos cambios de paradigmas a nivel inclusive de pensamiento servidor público. Sí. Y por otro lado, necesitamos que generar una conciencia de desarrollo en las comunidades indígenas. Hay que recordar que las comunidades indígenas han pasado por procesos históricos muy violentos que han llevado a la disfuncionalidad, que han llevado a lo que veíamos al principio en tu reportaje, que muchos jóvenes indígenas ya no quieren hablar su lengua, y lo primero que hay que hacer es reconstruir ese tejido, ese sentido de orgullo, ese sentido de apropiación, ese sentido de identidad, y creemos que también es una situación que el Estado debe abordar. A final de cuentas, desarrollo con identidad es generar conciencia de desarrollo, es generar los espacios para que esa participación se dé, y ese es el reto en el que estamos. Personalmente, estamos trabajando en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y hoy no existe ningún programa que se aplique sin consenso de las comunidades. Y estos son asuntos que antes no sucedían. Claro. Ahora, ciertamente es una posición interesante porque estaríamos hablando de que estamos en un momento histórico en el que quizá el trabajo pudiera empezar a dar resultados, sin menoscabo de todo lo que hay que hacer, pero bueno, podríamos hablar que hay algo que ya se puede recuperar. ¿Qué sería? ¿Qué sería cuando los propios indígenas se sienten, pues, no bien recibidos? No, pues es una tarea muy, muy compleja, en donde todos tenemos una responsabilidad. Las instituciones, por supuesto, generar políticas públicas acorde a estos instrumentos internacionales y a las aspiraciones de los pueblos. Y el movimiento indígena para mí es un movimiento muy fuerte que no se pueden entender todos los cambios que han habido a nivel legislativo, por ejemplo, sin ese movimiento tan fuerte, tan propositivo, ¿no? Y esa dinámica alrededor de las comunidades y de los pueblos indígenas, muy, muy interesante, ¿no? Claro. Ahora, antes de irnos al corte, si me permiten, con la ley SB 1070 lo que detonó o demostró, digamos, es la percepción de discriminación que hay en los pueblos hacia el que llega. Aquí en México, como pasa en muchos países de Centroamérica y Sudamérica, los indígenas, al ser comunidades no favorecidas del todo, tienen que buscar, y entonces hay migración interna hacia las ciudades, del campo a las ciudades. Pero también hay indígenas que tienen que buscar una posibilidad de desarrollo fuera de su país, entonces se vuelve una doble confrontación con sociedades que no los aceptan. ¿Qué pasa con este tema? Cuando la discriminación no nada más es de mis conciudadanos, sino va más allá y pareciera que es el mundo el que no me acepta. ¿Les parece si hablamos de eso? Claro. Al volver de corte? No se vayan. Por supuesto.